La Escuela Esotérica Europea, la Orden de Ayala, presenta su 6º grado en disciplinas esotéricas. Escuela Esotérica Europea, la Orden de Ayala. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya aquí estoy aquí en Miami. Acá ya son las 3:48 de la tarde, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien allá en sus países. Antemano le quiero dar los agradecimientos a Victoria y a la escuela La Orden de Ayala, y obviamente a ustedes, a cada uno pues que está aquí presente con todo el ánimo de aprender en ese 6º grado, aprovechando esta primera semana gratuita para que se puedan motivar a través de cada una de las clases y los profesores que estamos aquí incluidos. Y esta primera semana, que es introductoria, va a permitirles a ustedes conocer cada una de estas áreas importantes dentro de lo que son las disciplinas esotéricas. Entonces ya saben que tienen la próxima semana para inscribirse y empezar a hacer esa inmersión dentro de este campo tan maravilloso como son las disciplinas esotéricas. Yo quiero presentarme, mi nombre es Mónica Feria. Trabajo ya hace 15 años con todos los que tienen que ver con tarot, en terapia angelical, y hace 4 años trabajo con el tarot. También he sido alumna de la escuela La Orden de Ayala con todo lo que tiene que ver con tarot y disciplinas esotéricas. Hace más o menos unos 12 años empecé a estudiar esoterismo, bueno, todo este campo, pero me especialicé en el área angelical. Para mí es un gusto recibirlo a cada uno de ustedes y quiero invitarlos en este momento para que puedan sentarse alrededor de sus propios guías y ángeles. No importa si ustedes tienen la creencia o no, obviamente hoy vamos a entrar en este campo, en este mundo espiritual y sutil. Sin embargo, es positivo para ustedes sentirse desde ahora, porque siempre antes de iniciar un curso, lo primero que hago es enviar ángeles a los alumnos, independiente que los conozca o no, porque todo es por energía. Los ángeles se comunican a través de la energía, el espíritu es a través de la energía misma. Entonces, estamos con las mejores intenciones para que ustedes mismos puedan sentirse incorporados dentro de ese campo vibratorio tan positivo. Entonces van a cerrar en este momento los ojitos, van a sentir la presencia positiva, van a empezar a crear pensamientos, vamos a decir, optimistas, que es lo primero que hay que empezar a hacer. Decir, me siento bien, me siento cómodo, cómoda, agradezco la oportunidad de poder estudiar, de tener internet, de tener un computador, agradecer por el espacio en que cada uno o cada una se encuentran en este momento, agradecer a las personas que les está facilitando poder estar en el lugar en que se encuentran, pero especialmente a ustedes mismos. De acuerdo a su creencia o filosofía, van a agradecerle a Dios por la oportunidad que tienen de vivir, de respirar, y van a agradecerle a los espíritus de luz y de amor que los está acompañando. Van a agradecerle por la compañía, por la asistencia, por el apoyo y por la ayuda. Esto es lo más importante. Entonces, van a empezar vamos a ir a introducirse dentro de ustedes mismos y ese campo de gratitud, que es lo que atrae todas las cosas positivas para ustedes mismos. Entonces, a partir de allí es que la misma experiencia les va a permitir conectarse con toda esa espiritualidad bonita que ustedes y yo necesitamos en este momento. Entonces, independiente de las situaciones que cada uno esté pasando, vamos a decir que Los Ángeles es un campo muy sutil, es una experiencia muy sutil que no requiere tanto de invocación, sino de conectarse con la vibración positiva, con la vibración de agradecimiento y de amor. Entonces, con esto vamos a iniciar. Por favor, me hacen saber si me están escuchando claramente, si está pues todo correcto, porque vamos a compartir pantalla. Y me gustaría pues obviamente más adelante darle voz a cada uno de ustedes. Vamos aquí a compartir. Bueno, entonces, una de las cosas que es importante para mí es poder dar una introducción, el para qué este curso de conexión con la conciencia angelical. Ustedes van a entrar en un curso completamente diferente, yo lo llevo dando hace más o menos unos 10 años, pero lo quise organizar desde la introducción, para que las personas puedan conocer de dónde es el origen de todo esto, dónde surgió el tema de Los Ángeles, por qué surgió. Yo quise entrar a investigar
quise ahondar mucho más en todos los campos de filosofía y religiones y poder conocer un poco, pero aquí vamos en este curso a entrar en paso a paso, pero ante todo este curso tiene como objetivo brindarles a cada uno de ustedes para un conocimiento básico, un nivel de conciencia perteneciente al plano espiritual y de alta vibración llamado reino celeste angelical, el cual ha sido estudiado e igualmente reducido a las creencias judio-cristianas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hemos limitado a ángeles con la religión, más que todo católico-cristiana, pero que abarca más allá de toda filosofía, creencia o religión y que aporta ayudas en todos los niveles, respetando el libre albedrío y el proceso evolutivo de la humanidad. Pero eso lo vamos a ir viendo en cada una de las clases. ¿Qué es lo que vamos a aprender? En esta clase, en el día de hoy, vamos a conocer el origen y naturaleza de los ángeles celestes y la historia de los ángeles celestes en las antiguas civilizaciones. Vamos a ver en las siguientes semanas clasificación jerárquica de los ángeles de acuerdo con la angelología cristiana. Vamos a saber sobre la introducción básica a los 72 ángeles de la Cábala, los 7 arcángeles, quiénes son, sus 7 rayos, sus colores, su relación con los días de la semana, de acuerdo con la metafísica, que es otra rama de estudio. Vamos a conocer sobre la conexión y relación personal con el reino angélico y los guías espirituales, y vamos a profundizar sobre la comunicación extrasensorial, que ya lo hemos visto en otros grados, los que ya tienen esta posibilidad de este curso, o lo van a aprender también a través de este curso que vamos a ver con ángeles, pero aquí lo vamos a enlazar con el reino angélico a través del proceso intuitivo. Dentro de este curso, el 6º grado, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la intuición con nuestra maestra Victoria, para que puedan aprovechar pues con Victoria para conocer un poco más sobre lo que es la intuición. Y vamos a ver la guía práctica de cómo realizar una lectura angelical para sí mismo y para otra persona. Para esta clase no requieres que tenga un tarot o un grupo de cartas especiales, no puede ser el que tenga, o conseguir cualquier grupo de cartas de ángeles, porque lo importante es conectarse con la intención o el mensaje de cada carta. Entonces vamos a entrar en introducción en el origen y naturaleza de los ángeles celestes. Entonces me gustaría que cada uno, antes de continuar, me comentara ¿qué saben de ángeles? Vamos a colocar, voy a darle voz a cada una de las personas y me gustaría que 3 o 4 me comenten qué saben sobre los ángeles o qué han escuchado sobre ángeles. Entonces vamos a ver aquí a Elvira. A ver, Elvira. A ver, ¿cómo pongo Hola. aquí? ¿Me escuchas? Sí. Elvira, ¿qué sabes tú sobre ángeles? ¿Qué has escuchado? ¿Qué sabes? Bueno, por los ángeles, bueno, he estudiado un poco de Cábala y sé lo que son los 72 nombres de Dios. Y luego, bueno, más que nada por encima, pero sí que es verdad que me siento muy acompañada. Bueno, eso es lo más importante, al menos que la experiencia es que te sientes acompañada. Muchísimas gracias por tu aporte. Vamos a decir qué nos dice Ingrid. A ver, Ingrid, por acá. Ingrid, ¿tienes voz allí? Ya. Hola, buenas. Hola Ingrid, ¿cómo estás? ¿Qué sabes de Los Ángeles? Pues mira, un poquito igual que la compañera, que me siento muy acompañada, eso sí, y un poquito así por encima de algunas cositas que he ido haciendo y se llaman o para conectarse con ciertos ángeles, pero a partir de ahí nada más. Bueno, ya vamos a entrar, lo importante es que vamos a entrar en todo unas 5 semanas, creo que es aproximadamente, sobre la experiencia, no tanto el conocimiento se los voy a entregar, pero lo que vamos a llevar más es la experiencia y a trabajar la intuición, en conectarnos con los ángeles a través de nuestra propia intuición, pero no soy muy partidaria a conectarnos a través de la plumita o las cositas, porque a veces caemos en la trampa del ego o de limitarnos porque a mí me dieron una plumita, pero a ella no, o ella tiene la plumita y yo no la tengo, entonces los ángeles no se comunicaron conmigo porque no me dieron plumita. Entonces, vamos a decir que eso vamos a empezar a trabajarlo porque todos tenemos acceso a nuestros ángeles. Muchísimas gracias, Ingrid. Gracias. Bueno, vamos a preguntarle a Cristina. Cristina. Hola. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo también, como las compañeras, me siento muy acompañada. Y desde pequeña yo siempre he tenido mi ángel
y hablaba con él, y cada vez que iba a comer algo, pues se lo daba para él también, desde pequeñita. Y yo creo que están por todas partes. Sé que hay varios tipos de ángeles que nos ayudan con varias, los corredores, los ángeles, bueno, los serafines, los querubines. Bueno, me gusta mucho y tengo oráculos de los ángeles y me encanta que hablan, porque me hablan directamente cuando les pido ayuda y a ellos Cuando pides les ayuda. gusta que Bueno, pidamos ayuda, ¿no? Y bueno, bueno, me fascina esta. Y tengo mi ángel, y tengo su nombre porque se lo di yo. bueno, o sea, muchísimas gracias, Cristina, porque cada uno ya tiene la experiencia, vamos a decir, unas personas y otras no. A medida de la clase voy a ir preguntando, no se preocupen que nadie se va a quedar sin voz. Entonces vamos a empezar un poco sobre esta historia. ¿Qué fue lo que pasó con esta historia? Entonces volvemos otra vez acá a pantalla. Resulta que el origen y la naturaleza de los ángeles celestes no se tiene como una fecha exacta, no se tiene como decir, fue ese día que se descubrió los ángeles, pero sí, vamos a ver qué pasó aquí, ya. El hecho en la parte de la religión católico-cristiana, los ángeles se estipularon dentro, en la Iglesia Católica, en el Cuarto Concilio de Letrán. Los concilios de Letrán o los concilios vaticanos son cuando se reúne el papado con todos los obispos, arzobispos y toda su comitiva para debatir ciertos temas de importancia dentro de lo que converge a la Iglesia Católica, porque sabemos que la Iglesia Católica pues tiene sus jerarquías, tiene sus mandatos, tiene sus órdenes, tiene sus estipulados y para ellos es importante eso. Entonces en 1215 es cuando ya se establece la creencia de ángeles dentro de la Iglesia Católica. Luego el decreto de Firmerter, que creo que fue para la misma época porque no supe la fecha, era una reunión extra donde se declaró nuevamente la existencia de los ángeles y aquí ya se estipulaba dentro de lo que fue el concilio de Letrán, que fue estipulado por el Papa, este fue el Papa Inocencio III. Ya digámosle que en Firmeter vamos a decir, se confirmó. Pasados los años, ya en el siguiente concilio, que fue el Concilio Vaticano I, en 1870 se reconfirma lo que se dijo en el 1215 y en el Firmeter. Entonces, vamos a decir que la Iglesia Católica habló sobre existe. Sin embargo, hubo un personaje muy importante dentro de la Iglesia Católica que es el conocido Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue un teólogo y filósofo católico cristiano que él tuvo un poquitico la mente abierta, vamos a decirlo así, no era tan cerrado, y él tuvo acceso a los conocimientos del hermetismo, conoció a Hermes Trismegisto, que, o sea, tenía, digámosle, como una idea. Sin embargo, en esta época, que vamos a hablarlo más adelante, está la Inquisición, y obviamente nada se podía salir del margen de la Iglesia Católica. Entonces, este sabio, Tomás de Aquino, ya se había basado en estudios de otros sabios anteriores del año 300, más o menos, que uno fue San Agustín, donde ya se había hablado de ángeles. Pero ellos, ¿de dónde se basaban? ¿De dónde se basó Santo Tomás de Aquino? De la misma Biblia, es decir, del libro sagrado cristiano, no vamos a decir católico, sino cristiano. Entonces, él crea un libro o un compendio de distintos análisis de la Iglesia Católica, el cual le llamó la Suma Teológica. Y en uno de ellos saca un tratado de los ángeles. Ese tratado yo lo he leído y realmente es exquisita la lectura porque Santo Tomás no se priva de todo lo que él pudo hablar de los ángeles, pero sobre todo de su propia experiencia. Y es donde él determina que los ángeles son criaturas incorpóreas, es decir, es necesario admitirlo, dice él en el Tratado de los Ángeles, es necesario admitir que existen criaturas incorpóreas, es decir, eso es un hecho que lo considera un hecho de fe. Es decir, no hay que probarlo, no hay que comprobar, es lo que consideraba en esa época Santo Tomás de Aquino. Para Santo Tomás, el ángel es el oficio,
Entonces, él aquí hace mucho énfasis, es el oficio, es decir, su profesión, es la profesión, vamos a decir, de albañil, de ingeniero, el ángel puede ser arquitecto, bueno, él lo llama el oficio de ser mensajero entre Dios y los seres humanos. En este caso lo llama así, pero él también determinaba más adelante en este tratado de ángeles que el ángel tiene toda una responsabilidad, distintas responsabilidades con el universo mismo, aunque en esa época no hablaban de universo, pero sí lo amplía de esta manera. Dice él, los ángeles son espíritus puros, carentes de cualquier tipo de materia, por muy sutil que se les suponga. Quiero que tengamos presente que estamos hablando aproximadamente de un hombre que existió entre 1224 a 1274. O sea, es importante que estas fechas las tengamos presente y que no estamos hablando de alguien que no estaba avalado en esa época por el Santo Oficio o, en este caso, la Iglesia Católica de la Santa Inquisición. Obviamente no se puede hacer nada fuera de este marco. Otra cosa que decía Santo Tomás, de lo tanto que habla, no dependen para nada de lo sensible, no razonan o discurren, es decir, que los ángeles, no lo nombra así, pero lo vamos a tratar que no tienen ego. Los ángeles no tienen mente ni inferior ni superior, ellos no tienen mente, ellos no están analizando, ni te están juzgando, ni te están diciendo, no, esta no me gusta porque no habla bonito, o es que ya es muy grosera, o esta persona no me llama, o este no me invoca. No, los ángeles no están llamados, ni tienen esa mente humana, digámosle, de analizar, o de juzgar, o de hacer prejuicios. No discurren, solamente intuyen, es decir, de un solo golpe, decía Santo Tomás, en el Tratado, en un solo golpe ellos alcanzan la plenitud del conocimiento, es decir, ya lo saben todo y pueden entender en un solo instante las cosas, es decir, ya lo saben, ya todo lo saben el antes, el durante y el después. La línea de tiempo nuestra, la línea cronológica es humana, no es de ellos están en otro plano de conciencia. Santo Tomás no piensa que la existencia de ángeles sea objeto de una demostración necesaria. Él habla ya desde la certeza de la fe. Entonces, la espiritualidad, como hablamos ahora, es una experiencia y no una creencia. Es lo que dice una geóloga colombiana llamada María Elvira Pombo. Ella hace mucho énfasis en este concepto de que no nos vamos a quedar solamente en el conocimiento, aunque es importante conocer, saber. ¿Cuáles son las cualidades de los ángeles que, de acuerdo a Santo Tomás, él lo afirma? No tienen sexo, es decir, su presencia puede ser percibida como masculina o femenina. Cada uno tiene su tarea o virtud asignada. Ayudan, guían y se manifiestan en la vida del hombre para brindar facilidad en la comunicación con Dios. Controlan el equilibrio de la naturaleza. Cada ser vivo tiene un ángel y cumple una voluntad divina. Vamos a decir que dentro del Tratado de Ángeles hay muchísimos conceptos desde la rama de la teología, pero yo quise reconocer los más fáciles, vamos a decirlo así, los que nos hacen como más sencillos para nosotros los seres humanos y que puedan darnos a entender de que hay espíritus de luz de parte del gran espíritu, como llaman los Lakota, en los indígenas latinoamericanos de aquí en los Estados Unidos, de que hay espíritus y esos espíritus se encargan de cada obra de la misma naturaleza o cada obra del universo. Es decir, que lo que reconoce la Iglesia Católica es que hay un ángel para cada cosa viva. Pero obviamente ya vamos a verlo más adelante en las demás clases, como en otras filosofías y religiones esta misma espiritualidad o estos seres protectores existen. Es decir, que aquí no nos estamos contradiciendo. Otros conceptos que no son católicos. Los ángeles pueden adaptarse a la apariencia de un cuerpo humano para cumplir una orden divina. Bueno, aquí sí saco a Tobit. Tobit es un personaje de la Biblia o del libro sagrado que cuenta cuando tuvo que hacer un viaje por encomienda de su papá, eso está en el libro de Tobit, y cuando él decide hacer ese viaje, pues el papá estaba muy preocupado por él y pide ayuda a Dios para que venga alguien que le pueda acompañar en ese viaje, porque en esa época, eso fue en el Antiguo Testamento y en el Tanaj, que también está ese libro sagrado del judaísmo, cuenta cuando llega un hombre y dice, yo me ofrezco para acompañar a Tobit, yo les voy a cobrar barato, no tienen que pagar tan caro, yo les colaboro, y resulta que al final de la historia, ese personaje que acompaña a Tobit era el mismo arcángel Rafael. Es decir, que pueden llegar a tomar un cuerpo humano para cumplir una orden divina.
se trasladan de un lugar a otro en diferente coordenada de tiempo y espacio. Es decir, que yo lo concluyo que tienen la omnipresencia, se llama eso. Son omnipresentes, es decir, que si en este momento alguien le está orando a un ángel, vamos a pedir a Arcángel Miguel, es un ejemplo, que luego el que no lo conozca lo vamos a ver más adelante, pueden pedirlo toda la humanidad al mismo tiempo que Arcángel Miguel está en todas partes al mismo tiempo. Es decir, son espíritus sutiles omnipresentes. No pertenecen a ninguna religión, culto o creencias. Esto es algo del ego o de la mente humana, de nuestro sistema de pensamiento limitado. Lastimosamente se ha creado muchos debates, muchos conflictos, hay muchas cuestiones de que dicen que no se debe, sí se debe. Vamos a hacer un lado esto y vamos a pensar que simplemente son espíritus que están al servicio nuestro y que Dios nos lo ha puesto para colaborarnos en nuestro proceso evolutivo. Las alas que le vemos a los ángeles son expresiones de su movimiento tenue, sutil o energético. No es que ellos tengan alas en sí, porque vuelvo a decir, no tienen cuerpo físico. No son del campo astral tampoco, es decir, son un plano mucho más evolutivo. Los que han leído el Kybalión, ahí también se ha explicado en qué plano puede encontrarse, de acuerdo al hermetismo, los ángeles. Sin embargo, cuando los han llegado a ver, les han visto alas, es decir, se puede creer que sea de su propia energía o que saque esa expresión, pero no necesariamente es que tenga las alas, pero ya vamos a ver de dónde salen estas alas. No juzgan, que fue lo que les dije ahora, ni cuestionan nuestros actos, no es que usted es bueno, usted es mala, es que usted hizo esto, entonces no le voy a acompañar. No, ellos no funcionan así. Ellos solamente nos brindan amor y nos ayudan en nuestro proceso evolutivo aquí en la Tierra, porque todos estamos dentro de un proceso de evolución. Solamente colaboran en el plan evolutivo, es decir, aquí hay un plan y respetan las leyes del universo. Se encuentran en otro plano de conciencia, que fue lo que les dije ahora, son sutiles y se conectan a través de nuestro nivel vibratorio. Es decir, que si estamos vibrando negativamente, si estamos vibrando enojados, si estamos muy airados, si estamos en un estado de baja frecuencia, no es que ellos se van a ir y nos van a dejar solos, no, sino que respetan ese espacio y hasta que nosotros no pidamos ayuda, ellos no van a entrar, pero necesitamos elevar la frecuencia. Eso es importantísimo para que lo tengamos presente. Ahora, ¿qué dicen otras creencias y religiones acerca de los ángeles? Hemos hablado sobre lo que ha dicho hasta el momento la Iglesia Católica, una parte, pero ¿qué dicen las otras creencias? En el islamismo se menciona a los malaks, que son los mismos ángeles, pero para ellos se llama malaks, que es el mismo oficio de mensajeros, y son seres celestiales creados con alas. Entonces aquí vemos a un malak, por ejemplo, esta pintura o esta arte data de 1550 aproximadamente, no recuerdo el nombre del que hizo esta obra, pero pues ahí podemos ver, inclusive los malak, la mayoría los dibujaban o los pintaban, que eran grabados originales de esa época, con sus turbantes, ¿no? Entonces, para el islamismo es importante la creencia de los ángeles y obviamente vamos a conocer su historia junto con lo que era el arcángel Gabriel con Mahoma. Está para el budismo, están los bodhisattvas. ¿Qué es el bodhisattva? Bodhisattvas son seres que han encarnado aquí en la tierra, pero que han evolucionado tanto que han llegado a una santidad. Entonces, para los bodhisattvas, para el budismo, ellos ya están en un nivel angelical, es decir, un nivel de protectores. Y tenemos el famoso bodhisattva de la compasión, que es este aquí, el bodhisattva de la compasión, que es muy venerado dentro del budismo tibetano. Y obviamente el hecho es que para ellos representa, lo están igualando, vamos a decir, una similitud con lo que significa para el cristianismo los ángeles y para el islamismo. Dentro del budismo japonés tenemos a los tenin, que son mensajeros celestiales que vuelan en el cielo y están influenciados por otros conceptos también dentro del budismo indio y el taoísmo chino, pero también son espíritus. Aquí los podemos ver, la mayoría de las obras son muy antiguas, antes de Cristo inclusive. Aquí tenemos esta obra, son espíritus voladores, como muy parecidos a las hadas. Entonces, aquí vemos que en cada una de estas diferentes culturas
se sigue hablando de seres espirituales y protectores. Si ustedes ven aquí, los tenín tienen como unas cintas, pero podría decirse que al volar ellos venían verlos como unas alas. Aquí en el islamismo a los malaks sí los vemos con unas alas, pero obviamente a los bodhisattvas no se le amplían alas, sino su cantidad de manos que representan todas las cualidades de los que son capaces de realizar. Tenemos en el zoroastrismo, que es otra religión monoteísta que habla de los Fravachi, espíritus protectores, similar al ángel guardián en el cristianismo, pero no hay, vamos a decir, iconografía sobre ellos. ¿Qué dicen de la existencia de los ángeles las otras creencias y religiones, que es lo que decíamos ahora? En Babilonia, por ejemplo, el profeta Maní. Entonces, esto que ustedes están viendo ya tiene que ver con esto. Entonces vamos a preguntarnos, o sea que los ángeles no es un concepto solamente cristiano y católico. Obviamente, no están hablando esas otras culturas de la palabra ángel. Están hablando de otros conceptos, otra palabra, pero que significan lo mismo. Protectores, seres que protegen, seres mensajeros. En Babilonia estuvo el profeta Maní, creador del maniqueísmo, que esa filosofía o religión ya se acabó, y enseñaba que cada persona tiene un ángel guardián especial llamado el Ta'um, que es el gemelo. Entonces contaban que el profeta Maní había sido inspirado por un Al-Ta'um, y resulta que el Al-Ta'um, cuando él tenía 12 años, es cuando lo inspira para crear el maniqueísmo. Esa es la mitología griega, existen los daimones. Entonces los daimones, que no es el mismo concepto del daimon, que no es el concepto de demonio de nosotros, sino que para ellos es una especie de ángeles o seres creados por la divinidad, que en este caso era Zeus. Estamos hablando de la antigua mitología griega. Y estos daimones eran intermediarios entre los dioses superiores y la raza humana. Entonces estamos viendo cómo esto empieza a darse dentro de otras filosofías, otras creencias que no tienen nada que ver con nosotros en el parte de la religión católico-cristiana, o bueno, la parte cristiana. Pitágoras, en este caso, sí habla en sus decretos de que existían dioses, demones, héroes y el hombre. Es decir, que aquí donde vemos en el siglo VI a.C., ya la creencia de ciertos seres que protegen. El filósofo Platón, en el Banquete, que es un libro muy importante donde hay uno de los diálogos de Platón, 385 y 370 a.C., habla nuevamente del demonio. Aquí estamos de que Platón, que era griego, habla aquí de que existen seres intermediarios entre los mortales e inmortales. Entonces, como podemos notar claramente, las creencias y religiones que están fuera del contexto cristiano sí hablaban de otras vamos a decir, deidades que para ellos representaban la protección. Entonces, no estamos ajenos de que los ángeles sí se han manifestado en todo el planeta, en todo el mundo, desde toda nuestra historia de existencia, pero desde otros nombres los hemos reconocido. Vamos a leer aquí la historia de los ángeles en las antiguas civilizaciones. Entonces, una de las civilizaciones que más toca ese tema es Egipto. Resulta que en las primeras civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, Persia, Roma y Grecia, el poder de los seres de la naturaleza eran representados con alas, tenían todos alas en la iconografía. Aquí estamos con la diosa Isis. Si ustedes la ven, es la diosa madre de los dioses y faraones. Data de 2686 y 2189 a.C. Si ustedes ven, las alas representaban todo lo que tiene que ver con la protección, y lo colocaban inclusive en Egipto para cuidar las tumbas. Es decir, en este caso, en el arte funerario, las alas significaban la protección segura después de la muerte. Tenemos al dios Amón, Ra, que aquí es porque Ra era que se une con otro dios, el dios del viento y la guerra, sus plumas están en la cabeza. Dios del viento. Dentro del panteón egipcio era la máxima divinidad, siglo XVI al siglo XI a.C. Entonces, quiero que ustedes lo que noten es que al principio hablábamos de las famosas alas en los ángeles. Que las alas simplemente es como de pronto una simbología de la protección misma que ya dentro de las antiguas civilizaciones se había presentado. Vamos a ver aquí en Mesopotamia 900, en el año 900 a.C., que hoy en día es Irak
y el este de Siria. Estamos viendo al dios Asur. Dios Asur. Entonces, para los asirios se creía que de la existencia de espíritus. Ellos creían en todo esto y creían que había espíritus benefactores, pero también malhechores. Dentro del cristianismo o dentro de todas estas filosofías que acabamos hasta el momento de ver y las pocas que hemos visto en civilizaciones, sí creen en espíritus contrarios. Y no vamos a negar que existen las fuerzas involutivas o los famosos ángeles de oscuridad, pero dentro de este curso no vamos a tocar sobre ellos. No los vamos a negar, simplemente no es nuestro tema de enfoque ni de interés por el momento, sino que podamos conocer los que nos van a hacer el favor, los que quieren nuestro proceso evolutivo, los que quieren vernos bien, y los que quieren de pronto no vernos muy bien, pues vamos a dejarlo a un ladito por el momento. Entonces el dios Asur es el dios de Mesopotamia, 900 a.C. Miren las plumas acá, las mismas alas. En la mitología asírica es el dios de los dioses y dios de la guerra. Tenemos dentro del panteón de la Mesopotamia está la mitología también los Lamassu o Lamassu, que son los querub. Esos querub los ubicaban dentro de los templos para protegerlos de los demonios mismos, de las fuerzas de oscuridad. El rey le tenía mucho temor y él colocaba a estos Lamassu en las entradas porque él consideraba que con sus cuerpos, sus cabezas de león, de toro, de humano, con sus cuerpos, todo esto iban a proteger. Entonces es una divinidad protectora, un ser híbrido legendario principalmente que posee cuerpo de toro, león, alas de águila y cabeza de hombre. Es decir que aquí lo que podemos descifrar es cómo las alas podrían estar adjuntas a la divinidad o a esas deidades como sinónimo de protección. Dentro de la antigua Grecia, vamos para Grecia. Aquí es donde se origina la iconografía, aún con unas alas mucho más claras. Ya la iconografía de alas se empieza a ver dentro de la historia de la grecorromana, que es 600 a.C., 650 a.C. El principal dios era Zeus, ya sabemos que eran politeístas también, basado en el helenismo. Y, aquí coloqué Zeus, me disculpan, Zeus. Bueno, el dios Mercurio o Hermes, hijo de Zeus, dios olímpico de los viajes, guía del alma, mensajero entre los dioses y los hombres. Es decir, aquí vemos alas por todo lado. Está la diosa Isis, con una arquera, la diosa del arco iris, encargada de transmitir los mensajes a los dioses de la humanidad. Vamos a decir que ella representaba el colorido y la alegría, pero también le vemos aquí sus alas. Entonces es importante que lo conozcamos, para que sepamos de dónde viene el origen de las alas. Está la diosa Nike, ya saben de dónde sale la marca de los zapatos Nike. Aquí está la famosa diosa Nike, diosa de la victoria, luchaba contra los titanes, que eran otras deidades, porque ya sabemos que dentro de antiguas creencias griegas había también la lucha entre los buenos y los malos, como llamaban en aquella época. Tenemos en la antigua Persia, en Irán, a el famoso profeta Zoroastro. Habíamos hablado al principio del zoroastrismo. El zoroastrismo ya se convierte en monoteísmo, ya no es de ser politeísmo, como lo tenía Grecia, lo tenía Mesopotamia o lo mismo Egipto, sino que ya que hablamos en el año 600 a.C., en la parte de Irán, porque el otro era Irak, ahora estamos en Irán, donde Zoroastro se inspira y funda el zoroastrismo, donde va a honrar a el dios Ahura Mazda o Hormuz. Se supone que en esta época él representaba al rey Darío, pero obviamente eso se va ampliando y si ustedes ven aquí, se dice que el zoroastrismo expresa algo parecido al cristianismo como si fuera Jesús con el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que vamos a decir que como que el zoroastrismo tiene influencias, influyó sobre el cristianismo, es lo que dicen algunos. Aquí tenemos unos dos querubs, las torres de protección, y aquí está este mismo símbolo que es Ahura Mazda o el Señor Sabio, Dios del fuego y protector. Es el mismo Dios para nosotros, pero para él se llama Mazda. Divinidad exaltada por Zoroastro como el creador no creado, la deidad suprema del zoroastrismo, y su símbolo se llama la Farabaja, que es estas alas que significan vivir de forma que el alma progrese. Es decir, que para el zoroastrismo cada uno tiene un ángel o una representación protectora que ayuda a que el alma progrese y se llama la Farabaja, que representa esto en forma de alas y plumas.
Entonces, llegado aquí, paramos un momento, dejamos aquí de compartir. Y quiero preguntarle a Jacqueline. ¿Dónde está Jacqueline? Ay, no me abre. Jacqueline, ¿estás allí? Sí, Ok, bueno, Jacqueline, ¿cómo estás? muy bien. Bueno, cuéntame, ¿ya sabías acerca de esta historia de toda esa cantidad de alas que les acabo de mostrar de otras civilizaciones? Un poco. Como el mundo angélico siempre me ha llamado mucho la atención, he buscado en internet sobre todo teoría de cómo se va repitiendo también en las religiones ciertos elementos que se han traído desde otras y se han incorporado en el cristianismo sobre todo. Entonces tenía algunas ideas de estas cosas, no con tanto detalle, pero sí, claro. Bueno, ¿qué Yo las piensas sobre eso? ¿Qué piensas de que se haya aparentemente incorporado esta información sobre el cristianismo? Bueno, a mí me parece un proceso lógico porque para mí la verdad está en todos lados y solamente los lugares y las culturas a través de su desarrollo han podido como canalizar informaciones que en el fondo es la misma. Entonces a mí me hace total sentido que desde distintos prismas en el mundo lleguemos a lo mismo y estos seres que nos han acompañado y que a veces con esta mente tan racional hoy en día nos hemos desligado un poco de tenerlos presentes. Claro. Bueno, entonces vamos a ir viendo más adelante muchas diferenciaciones porque para la mente humana es importante tener un reconocimiento. Nosotros necesitamos identificarnos. Obviamente hablar de los, vamos a decir de los tenin para el japonés, pues yo no voy a invocar un tenin, pero es el ángel mismo. O sea, lo que tú dices, el ser humano requiere el concepto para tenerlo claro. Pero te agradezco muchísimo tu aporte. Aquí Gracias. estamos. Gracias. Vamos con Esther, que me dice que ya empieza de cero. Esther Arroyo. Espérate que es que apenas aprendo a manejar bien. A ver, Esther. ¿Me escuchas, Esther? No abre. No, Esther. Bueno. Esther, vamos momentos con Victoria. Victoria, ¿me escuchas? Hola, sí, muy buenas. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Encantada, Mónica, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Victoria, cuéntame, ¿cómo percibes o cómo te sientes cuando te hablan de deidades con estos diferentes nombres que lo pueden llegar a asimilar con ángeles? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, yo que tengo un concepto para mí, yo lo tengo integrado así en mí, muy simple. Para mí hay diferentes planos de conciencia, ¿vale? Y para mí el concepto de ángel, o como se lo quiera denominar, pues están en un plano de conciencia. Sí coincido contigo en que son energías intermediarias, ¿vale? Sí. Para, bueno, pues ayudarnos de una u otra forma, pues a través de diferentes premisas, evidentemente sujetas a las leyes universales, pienso yo que tiene que ser así. Entonces, yo de mi experiencia, a mí me ayudan cuando yo les solicito. Y a lo mejor de forma sin solicitarla, pues también muy posiblemente. Lo que pasa es que a veces no se ve con el ojo humano, no lo sé. Y tengo una pregunta, que Dime. no sé si toca ahora o no. ¿Te la puedo hacer? Hazla. Vale. Yo cuando lo solicito, y vamos, te digo yo que ayudan, que sí, con el tiempo he tenido que aprender a solicitarlos como, yo los llamo ángeles de luz. ¿Por qué? Porque yo no sé si estará de acuerdo o no en que también en ese plano de conciencia, pues, lo que llaman ángeles caídos. ¿Tú qué me puedes responder a eso?
Bueno, entonces vamos a silenciar. Muchísimas gracias, Victoria, por tu intervención. Ya te voy a responder. Y a Esther, no te preocupes, Esther, que ahora volvemos a entrar para que puedas también participar. La idea es que todas podamos participar. Si se me escapa alguien, pues me disculpan. Es mi primera vez abriendo micrófonos y cerrando micrófonos, pero bueno, aquí vamos todos aprendiendo y estamos con los ángeles que nos están colaborando. Bueno, la pregunta de Victoria es importante que también todos los tengamos presentes. Como yo había dicho anteriormente, inclusive en las mismas antiguas civilizaciones, siempre se consideró la existencia de las fuerzas, yo le llamo fuerzas involutivas porque es el concepto para mí más sano, el cual aprendí con la escuela de Figueira, con José Trigueño en el Brasil, y las fuerzas involutivas son también parte de todo el proceso de evolución nuestro, pero obviamente lo que hacen ellos es, como decir, sabotearnos, vamos a decir, pero esto es parte de todo lo que tiene que ver con el universo mismo, es decir, sabemos que en el universo tenemos diferentes planos de conciencia y que nosotros estamos en un plano correspondiente. Sin embargo, cuando estamos llamando a nuestros ángeles, todo depende de la intención, Victoria. Es decir, de cómo estás a nivel vibratorio, cómo están tus pensamientos en el momento y para qué lo estás llamando. Si vas a llamar a tu ángel guardián, tu ángel está ahí contigo, no es que lo llames y le vas a decir Miguel o Gabriel o vamos a hacer todo un oficio para llamar al ángel Rafael, sí colocando nombres más próximos y conocidos para nosotros. Ellos ya están. La energía ya está ahí presente, nosotros no estamos separados, somos a partir de nuestro ego que no hemos separado, ellos están presentes allí, pero ¿cómo estamos vibrando en el momento que los estamos llamando? Estamos llenos de ira, estamos llenos de rabia, estamos llenos de discordia, estamos llenos de enojo. Entonces el ángel por vibración no puede entrar a jugar, vamos a decir, a compenetrar su energía que es tan amplia, tan sutil, de una vibración tan alta con la nuestra porque no, como que no cuadra la cosa ahí, como decimos en Colombia, no cuadra. Entonces, ¿qué sucede? Ellos dicen, bueno, más bien Victoria, cálmate, te tranquilizas y cuando ya estés un poco más tranquila, conversamos. Vamos a verlo así. Pero ¿qué hace la fuerza involutiva? En este ángel, en el caso de los ángeles contrarios, vamos a decir, ellos sí están allí. Es decir, cuando estamos totalmente furiosos, llenos de ira, claro, todos tenemos emociones. Recordemos que tenemos por la ley de la polaridad, tenemos momentos contrarios, por momentos difíciles que pasamos, pues nos enojamos, es muy normal, nos disgustamos, es parte de nuestra experiencia humana, pero si estamos vibrando en enojo todo el día y toda la semana y estamos enojados, llenos de odio, llenos de rabia y queremos quitarle la vida a una persona a ese punto de hacer daño, obviamente el ángel que estoy llamando me va a decir, no, pues en este momento no nos podemos acercar. Además, cuando estamos vibrando de una manera tan densa por tanto tiempo, las fuerzas involutivas, de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a lo que he estudiado, se aproximan, es decir, se alimentan de eso. Entonces, pues que nos sentimos más agotados, más cansados. Cuando ya hablamos de conceptos de brujería o conceptos de magia negra, pues obviamente lo que está fluyendo allí son fuerzas de oscuridad, fuerzas involutivas. Entonces, no es que tengamos que estar todo el tiempo con la sonrisa en la boca, pero sí procurar dentro del margen de nuestras emociones que son normales porque somos seres humanos, tenemos experiencias humanas, tenemos emociones naturales de enojo y de rabia, es procurar equilibrarnos, podemos decirlo así, equilibrarnos, siempre aprender a limpiarnos, a armonizarnos, pero no negando nada, no llegarnos al extremo, porque cuando llegamos a los extremos tampoco estamos vibrando en luz. No sé si le respondí a Victoria, lo único importante es que cuando estamos llamando, no es tanto llamar lejos, sino cuando estamos diciendo a nuestro ángel, mira, quisiera hablar contigo, ese presta nuestro servicio y cualquier fuerza de oscuridad que esté allí se hace a un lado, así de sencillo. Todo depende es de nuestra fuerza y nuestra intención, que es lo más importante, y nuestro campo vibratorio, cómo estamos vibrando, cómo estamos pensando en ese momento, qué es lo que estamos buscando, el para qué es lo que queremos, ¿sí? Entonces, es importante que eso lo tengamos presente. Entonces, no sé, Victoria, si te contesté, me dice sí, si no, pues me corrijo y buscamos la respuesta. Bueno, vamos a continuar con esta compartir de pantalla. Y hablamos entonces
brevemente de otras civilizaciones que han tenido, vamos a decir, conexión con sus deidades y que los representan dentro de sus iconografías, que lo colocaban en sus paredes, en sus templos y que eran grabados originales, los vamos a determinar que algunos, no todos, tenían alas, porque para estas diferentes civilizaciones las alas representaban protección, representaban mensajes, representaban, vamos a decir, la presencia divina, pero no todos tienen alas dentro de estas deidades de esas otras civilizaciones, y que la mayoría eran politeístas, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante. Ahora, el conocimiento cognitivo y religioso de los ángeles se fundamenta en las creencias y libros sagrados de las religiones monoteístas. O sea, que ya aquí vamos a decir que estas otras culturas o civilizaciones nunca se sentaron a estudiar sobre, bueno, qué espíritu es el que está llegando aquí. No, ellos tenían claro, pero el pueblo solamente seguía las órdenes. Están a través de ellos los sacerdotes. Vamos a decir que en Grecia eran los sacerdotes. Por ejemplo, Grecia no tenían una religión como tal. Ellos simplemente realizaban rituales tanto privados, tenían su altar en sus hogares, como rituales públicos. Entonces, los que lo dirigían eran los sacerdotes en la antigua Grecia. Entonces, el pueblo tenía que participar dentro del ritual. Entonces, a veces habían sacrificios, habían ofrendas, hacían llamamientos al dios, en este caso, por ejemplo, principalmente al dios Zeus, que es el dios más importante para ellos, dentro de todo el panteón, pero no había una religión de decir nosotros somos zeusistas, por ejemplo, no existía eso. Lo mismo para Egipto. Egipto tenía muchas dioses, pero la principal estaba Isis, que era una de las más importantes, inclusive para el mismo faraón, era sentirse custodiado. Y yo inclusive pues digo algo equivocado, porque tenemos maestros, profesores dentro del 6º grado que conocen más que yo sobre todo este concepto de Egipto, pero desde la genealogía se puede determinar cómo dentro de esas otras culturas la necesidad de sentirse protegidos es muy importante. El ser humano nace con la necesidad de sentirse protegido. Obviamente tenemos una parte psicológica, que es la parte materna, y bueno, tenemos toda esa necesidad de sentir que hay algo mucho más grande que nosotros. Sin embargo, el estudio, el haberse dedicado a estudiar, a determinar que estos seres sí existen, fueron las religiones monoteístas, en este caso el judaísmo, que es la primera religión más antigua. El judaísmo está antes de Cristo. Vamos a basar siempre, dentro de la historia siempre se toma a Jesús como la base o referencia del antes o después. El judaísmo está antes de Cristo. El cristianismo, que es el que más lo ha desarrollado, pero de entre otros conceptos, el judaísmo se ha ampliado dentro de la Kabbalah, eso lo vamos a ver más adelante, y está el islamismo. Para el islamismo, inclusive, los ángeles son muy importantes, pero ellos lo tienen prohibido al rendirle culto. O sea, para ellos es muy importante. También hablan de las fuerzas de oscuridad. Ellos también, o sea, digámosle que el monoteísmo sí deja claro fuerzas de oscuridad y fuerzas de luz, pero también el politeísmo lo hace. El hinduismo es uno de ellos. Entonces, vuelvo y repito, estas religiones son las que se han encargado de hacer un estudio, un énfasis respecto a la parte de la angelología o de esos espíritus de amor y luz, como los llama Victoria. El judaísmo es la religión más antigua, aproximadamente el año 1000 a.C., y la tradición se remonta en Abraham, el famoso Abraham, quien es considerado el patriarca de las llamadas religiones abrahámicas. ¿Y cuáles son las religiones abrahámicas? El judaísmo, el cristianismo y el islamismo. O sea que ustedes van a ver cómo hay una historia tan profunda, y cómo nosotros, toda la humanidad, arrastramos, más que todos que venimos de estas creencias cristianas, todo un peso de historia hacia atrás, es decir, que tienen unos fundamentos. El Tanaj era el libro más antiguo del judaísmo. Está la Torá, pero la Torá tiene el contexto del Tanaj. Entonces el Tanaj, que dentro de la Biblia cristiana, es lo que llamamos el Antiguo Testamento, era la liturgia judaica, el Tanaj, donde afirma la existencia y aparición de los ángeles. Estamos hablando en el año 1000 a.C. Y los ángeles se revelan a los patriarcas Abraham, a Isaac y Jacob, y a otros profetas y otros más también allí. Entonces,
Aquí vemos cómo los que tengan la Biblia van a ver entre el Antiguo Testamento que es la misma Tanaj para el judaísmo, y también la Tanaj está dentro del islamismo, como los ángeles, ya la palabra ángel, ¿no? Que es lo que tanto marca Santo Tomás de Aquino, la palabra ángel, porque ya vimos que el budismo japonés tiene otro concepto, el zoroastrismo tiene otro concepto, cada uno tiene un concepto diferente, pero dentro de las, inclusive para los hinduistas creo que se llaman las devas, no tengo el nombre de la otra, seres espíritus protectores, pero entonces aquí entre estas religiones abrahámicas, aquí es donde surge el énfasis de la palabra ángel. Aquí vemos este retrato de una de las historias de Jacob. Jacob era el hijo, era creo que el hijo de Abraham, si me equivoco pues me disculpan. Resulta que Jacob estaba huyendo de su hermano Isaac porque este hizo trampa, le hizo trampa al hermano, porque obviamente en el judaísmo era muy importante dentro del patriarcado, ya vamos a ver cómo el patriarcado ha influenciado tanto. Las mujeres siempre estaban a un lado, dentro del judaísmo las mujeres no tienen como un papel muy protagónico, y resulta que el primogénito era el que se lleva la bendición. Resulta que la mamá de Jacob le hace pues el favor para que él era el hijo menor, para que no le dieran la bendición a Isaac, sino a Jacob. Entonces Jacob recibe la bendición, pero el hermano se enfurece y lo empieza a perseguir, y eso dura años persiguiéndolo para matarlo, y un día ya cansado, Jacob se queda dormido, y resulta que es cuando él sueña la famosa escalera donde subían y bajaban los ángeles de Dios. Entonces, esto fue una revelación que está dentro de los 3 libros que les acabo de nombrar. Tenemos también aquí la historia del profeta el profeta Ezequiel, dentro del Antiguo Testamento, que le habla de la famosa visión del trono, donde se le aparece aparentemente Jesús, pero Jesús en esa época todavía no existía. Entonces ve a un hombre muy poderoso en un carruaje que para algunos gnósticos le llaman el famoso Merkaba, pero vamos a quedarnos con que era un carruaje sencillito donde hablamos de 4 seres alados, muy parecidos a los Lamassu de Mesopotamia. La famosa con cara de león, con cara de tigre, con cara de águila y con cara de toro. Sí, si ustedes ven los Lamassu de Mesopotamia, que habíamos hablado hace un rato, que eran los mismos querubs que se paraban en los templos para proteger de las fuerzas oscuras, es el mismo que técnicamente está viendo Ezequiel. Y este data en el año 593 y 571 a.C. O sea que ustedes están notando aquí lo que explicaba ahora Jacqueline, la influencia. Pero pues, ¿cómo Ezequiel se iba a influenciar? Eso es la parte que yo no entiendo. O sea, no creo, porque en esa época no había acceso al conocimiento egipcio. Bueno, ya había pasado la famosa Éxodo. Ezequiel, después del Éxodo, ya Israel fue esclavo de Egipto. Israel trató de procurar guardar sus creencias, sus prácticas judaicas, mientras que Egipto era politeísta. Acuérdense que Moisés saca a Israel de Egipto a través del Mar Muerto, y obviamente ya habían creencias arraigadas. No sé si había influencias, pero Ezequiel ya surge después del Éxodo. Entonces, aquí vemos pues cómo estos ángeles aparecen. Aquí tenemos otro, la mismo ángel cuando detiene al propio Abraham, que es el precursor de estas 3 religiones. Recuerden que, bueno, yo me estoy confundiendo, vamos a aclarar un momento. Estamos con Isaac, así estamos con Isaac. Isaac fue el primer hijo de Abraham, que lo tuvo con otra mujer, no con la esposa. Eso es otra historia. No le fue infiel a la mujer, no, ve que la esposa, como no pueda quedar embarazada, le dijo, no, pues tengan el niñito con la empleada del servicio. El hombre no aguantó, tuvo el hijito con la empleada y nació Isaac. Pero que Isaac no era el hijo bendecido. Entonces, aparentemente él tiene un sueño, una revelación donde le dicen que él debe matar a Isaac. Y él dice, bueno, pues yo lo voy a hacer. Es una historia que está en los 3 libros que lo acabo de nombrar. Y llega un ángel en el momento en que ya le iba a darle el puñal al muchacho. Llega el ángel, que creo que es el arcángel Gabriel, y lo detiene. Y le dice, basta, Abraham, ya queda claro que tú obedeces a Dios y por eso vas a ser bendecido. Eso es una historia, no hay datos verídicos de que Abraham iba a matar a su hijo, pero lo que surge en esos 3 escritos. También está, como dije, en el Tanaj, en el Corán está escrito esta historia, y en el Antiguo Testamento.
Está el profeta Daniel. Daniel es un libro que está también en la Tanaj, está en el Antiguo Testamento cristiano, y habla de cuando él tiene visiones con el famoso arcángel Gabriel y Miguel, porque ahí está escrito. Él es el que no se lo comen los leones, que por obedecer sus creencias judaicas, el rey pues lo quería mucho, pero había un tipo que lo odiaba y le dijo, no, pues mire, él no cumple con lo que usted ordena, pues yo pienso que tiene que matarlo. Entonces el rey con su pesar lo manda donde los leones hasta que no se lo comen, porque él tenía muy arraigada su creencia con los ángeles, en este caso con el arcángel Gabriel y Miguel, y ustedes ven pues que no se lo van a comer. Y dentro del Nuevo Testamento, que no tiene nada que ver con el Corán, ni con la Torá, ni con el judaísmo, sino dentro del cristianismo ya aparecen nuevamente los ángeles. Aquí hablamos del arcángel Gabriel cuando habla de la famosa anunciación a la Madre María, o la Madre de Jesús, donde le dice, mi hija, usted se va a quedar embarazada, y le dice, ok, acepto. Pero también tenemos otros libros que están como de los Salmos, donde está el famoso Salmo 91, dentro del cristianismo. O sea, que vamos a decir que hay una veracidad dentro del estudio, y es donde Santo Tomás se aferra. Santo Tomás se aferró al libro sagrado, a la Biblia, para hacer todo su estudio, pero también dentro de su propia experiencia. Ahora, ¿qué pasa con el Corán? Resulta que ya hablamos del cristianismo, pero vamos a tocar ahora qué pasa con el Islam. Ya hablamos del cristianismo, ya dijimos que el judaísmo cómo empezó, cómo toca al cristianismo, porque está el cristianismo total y 100% influenciado por el judaísmo. Pero el islamismo es después de Cristo, 570 al 632 después de Cristo. Es decir, que aquí hay una separación, porque en esa época, en toda esta parte, ese territorio, todo eran politeístas. Entonces, cuando llega Mahoma, inspirado por el arcángel Gabriel, ¿sí? Se dice que fue el arcángel Gabriel el que inspira a Mahoma para que escriba o le dicta supuestamente el libro del Corán. Entonces, aquí donde vemos que los árabes o musulmanes, que antiguamente eran politeístas, o sea que la separación entre el cristianismo y el judaísmo es años, bueno, desde el judaísmo, porque el cristianismo se enfoca ya después de Cristo. Vamos a dejarlo claro aquí, el judaísmo es antes de Cristo, el cristianismo es después de Cristo, donde se fundamenta en el año 300 aproximadamente, ya se fundamenta con Dionisio, que fue vamos a decir, un personaje muy importante en la Iglesia Católica, y ya después del cristianismo es que surge el islamismo. Pero volvemos a jugar los ángeles, porque está influenciado por el judaísmo. Es decir, aquí está el profeta Mahoma con Gabriel. Entonces, esta parte que colocamos aquí, las religiones monoteístas, islamismo, cristianismo y judaísmo, constatan las creencias, jerarquías y nombres de los ángeles, quienes se manifestaron a los hombres, patriarcas y profetas en la tierra. Es decir, ya hablamos de Mahoma, estamos hablando de todo lo que hubo en el Tanaj, que ya ahora está dentro de la Torá, que es el judaísmo, y ahora pasa a la Biblia, y en la Biblia el Nuevo Testamento, donde los evangelios, los evangelistas, son los que tocan también muchos de los ángeles. ¿Quiénes son los evangelistas? Los compañeros, amigos, apóstoles del Maestro Jesús. Entonces vamos a reiterar que la creencia en los ángeles fue establecido por la Iglesia Católica, que lo vimos al principio, en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215, en el Decreto de Fimeter y en el Concilio Vaticano I del Filius en 1870. Entonces, ¿qué pasa con el politeísmo? El politeísmo no fundamenta la creencia en los ángeles, pero sí en deidades y espíritus mensajeros y protectores, que es lo que estamos hablando al principio. Aquí colocamos otro ejemplo. Miren, los locapalas. Ellos son los guardianes de las 4 direcciones, son los guardianes del hinduismo. Son ángeles para ellos. Como llamamos otros ángeles, para ellos son como también ángeles, son espíritus protectores. Están los yosei, que son espíritus japoneses, muy parecidos a los que habíamos hablado al principio, que se me escapa el nombre, de los tenin, porque poquitico parecido a los tenin, que también es del budismo japonés, pero se llaman yosei. Miren que aquí tienen alas, eso también quería que ustedes vieran, los yosei ya les muestran alas. Y están los atalayas y guardianes elementales dentro de la Wicca, que la Wicca ya va al siglo XX. O
¿sí? Ya que las hadas, que los gnomos, bueno, esos son seres elementales, para ellos son protectores que también son, yo los siento como muy astrales, pero ya los atalayas son seres mucho más relacionados con a los ángeles, que son más bien como guardados dentro de unas torres protectoras. Entonces, hasta aquí vamos a parar un momentico y vamos a entrar a determinar, entonces vamos a relajar un poquitico el cuerpo, vamos a relajar el cuerpo, vamos a relajarlo, vamos a relajar el cuerpo, vamos a soltarlo y vamos a empezar a entender cuántos ángeles tenemos nosotros, cuántos espíritus protectores, quizá los que creen en otras encarnaciones, de cuántos nosotros hemos estado, digámosle, dentro de nuestro, como nos explicaba nuestra maestra Victoria, sobre el cuadro espiritual, cuántos nos han acompañado desde otras existencias, ¿sí? Entonces, cuántos espíritus de amor y de luz, como decía Victoria, nos están acompañando, y que nosotros podemos ampliar esa visión y pensar que hay más espíritus de amor y luz asistiéndonos que las mismas fuerzas involutivas que nos pueden estar atacando. Entonces, lastimosamente, la Tierra o el planeta Tierra también tienen personas que no quieren el bien. Hay personas que no quieren vernos bien, hay gente que está llena de odio y de rabia y obviamente a ellos los acompañan estas fuerzas. Hay personas que pronto han hecho muchas atrocidades, cuestiones negativas, y eso sucedió con la Iglesia Católica. O sea, la maldad ha existido, vamos a decir como la palabra malo, la maldad ha existido siempre. Lastimosamente, con el respeto a la Iglesia Católica, la Inquisición fue algo que se manejó de una manera incorrecta. Estamos hablando de todo lo que pasó con el judaísmo, el cristianismo, y hablaban ya de ángeles y 1200 y todo muy lindo, pero ¿qué pasaba? ¿Por qué el pueblo no tenía acceso? O sea, no había conocimiento de esto dentro de Europa, no existía, y menos en las Américas, porque en las Américas estaban los nativos. Los indígenas no hablaban de ángeles, hablaban de sus espíritus protectores, es decir, ¿cómo llegó entonces, a qué edad llegó la palabra ángel a nosotros? Esta parte es muy importante. Entonces el cristianismo, a través de la Inquisición, el pueblo no tenía acceso al conocimiento, solo obedecían a la iglesia y a la monarquía. En este caso, dentro de la Inquisición española, no había acceso a nada, todo estaba en latín, o sea que nadie sabía nada, nadie sabía de ángeles. Esto que les acabo de contar, que la iglesia sabía, la sabían los sacerdotes, el papa, los obispos y unos cuantos allí, los de poder, pero el pueblo, nosotros, el pueblo no sabíamos nada. Esto lo debemos a conocer ahora, después de la Inquisición y después de que entra toda la rama que empieza a revelarse. La comunicación con el pueblo era a través de los edictos, que eran comunicados que colocaban en las paredes, en los templos o lugares importantes, pero el pueblo no tenía acceso a nada, la ignorancia nos mataba a todos. La Inquisición tenía el control de todos los libros que se imprimían. Ya sabemos que la mayoría eran en latín. El castigo se hacía público, y había una cosa que se llamaba los autos de fe, donde se iban a decir, bueno, el que esté leyendo, el que sepa latín, el que sepa mucho, lo vamos a quitar la vida, y también hacían hartas quemas de libros y de todo el conocimiento, y la Biblia no tenía acceso. La Biblia empieza a hacerse cara a nosotros después de 1950, o sea, miren cuánto tiempo de atraso. Sí, entonces eso es importante, y toda la Iglesia Católica sigue enojándose porque muchos hablamos de ángeles. Ahora, la Inquisición fue fundada en 1118 en Francia, pero en 1478 es cuando se funda el Tribunal del Santo Oficio y la Inquisición. Es decir, por los reyes católicos, para mantener el régimen del catolicismo, entonces para tener el control, todos estábamos sometidos, todo el mundo estaba sometido, yo me meto ahí, si ya estaba en la época, de pronto sí, todos estábamos sometidos, y lastimosamente hasta los colores, no, tú no podías vestir de rojo, no, los colores vivos eran para la monarquía, los colores violeta, no, todos teníamos que andar vestidos de cafecito y oscurito porque no se daba permiso para eso. Durante la Inquisición, los delincuentes en materia de fe o para los autos de fe, se encontraban los limosneros, los magos, los adivinos, los blasfemos, los excomulgados y hasta los propios judíos, y en resumen los no católicos. Es decir, que aquí, magos, adivinos, que ya hablaban de espíritus de protección, ya se iban para la Inquisición, ya eran torturados, y que aquí no. Imagínense, desde 1118 aproximadamente, o 1200, cuando está Santo Tomás de Aquino, que es como decir, los que eran avalados por la Iglesia,
avalados, en ese caso por la Inquisición, avalados por el Santo Oficio, en los que podían hablar de estos conceptos. O sea que, ¿a cuándo es que nosotros tenemos acceso a esto? Entonces, ¿qué pasaba con las pinturas de aquella época? Miren que aquí vemos una de 1360, tenemos esta de 1333 de Simón en la Anunciación, ve ángeles, pero miren las fechas, que yo quería, esto es algo que yo me interesé en investigar. Aquí tenemos esta de la Anunciación de 1432, ángeles. El Arcángel Miguel tan famoso es de 1636 y tenemos, por ejemplo, este del famoso Tobías, que le hablaba a ustedes, del famoso Filippo Lippi, que es un gran pintor italiano, fue un gran pintor italiano, de 1406. Ya había Inquisición, pero ¿qué pasaba? El pueblo no tenía conocimiento de esto, no había acceso, los grabados solamente eran encomendados por el Santo Oficio, eran grabados originales, estos no habían copias en esa época. No habían afiches, no había nada. Que decoraran las paredes de las salas de reuniones del Santo Oficio, organismos de control, y que solamente eran vistas al público por, vamos a decir, personas de poder con permisos especiales. Es decir que, Dios mío, ¿cómo había tanta ignorancia? Es decir, ¿cómo entonces nosotros tenemos acceso a qué espíritus? Por ello les hablaba a usted de la experiencia. ¿Por qué sé de ángeles? Porque alguien me lo dijo, pero yo estoy segura que he experimentado ángeles. O sea, es cierto para mí, no es que alguien me enseñó, Mónica me habló de ángeles, pero en realidad yo vivo la experiencia. Aquí es donde nos toca decir cuánto la humanidad ha estado tocada por seres de amor y luz, y otros se han encargado de cerrar esa puerta, decir que es negativo, y sembrarnos el miedo y el terror, como ha pasado en otras épocas y como todavía sigue pasando. Entonces, finalizo con este punto, que ya terminada la Inquisición aproximadamente en 1813, es cuando ya empieza a abrirse el panorama, empieza medio a abrirse. Surge el famoso espiritismo, con Allan Kardec, que es muy bueno que ustedes conozcan sobre espiritismo, que es muy bonito, realmente es lindo conocer todas las cosas, no cerrar la mente y ver cómo poco a poco los espíritus empiezan a manifestar, cómo poco es sacarse, aunque cuando Allan Kardec quiso hablar de espiritismo todavía habían ciertas reglas de la Iglesia Católica que estaban queriendo quemar libros en esa época. Entonces el ocultismo, que es el estudio de las, que no se conoce la ciencia cierta cuándo fue desarrollado, pero siempre existió. Es el estudio de las artes prácticas, ciencias ocultas como la magia, la alquimia, la percepción extrasensorial, la astrología, el espiritismo y la adivinación. Siempre existió la astrología, inclusive San Agustín era astrólogo, sino que se convirtió al catolicismo, entonces lo quitó de su camino. Pero lo que era la magia, ya sabemos que todos los que llegaron a practicar algo de ocultismo se iban para el Santo Oficio y morían. A mediados del siglo XVIII, el ocultismo tuvo un gran periodo de apogeo en Francia con el mago y escritor Eliphas Levi. Ahora que vimos a Andrés en el tarot de Rider-Waite, vimos cómo Eliphas Levi tuvo tanta influencia dentro de esa época. Fue el que despertó no solamente el tarot, sino abrió la puerta del ocultismo, obviamente ya había unos influenciadores antes de él, pero él fue como el que abrió más esa puerta y que permitió que ya se pudiera manifestar la magia y se hablara de espíritus. Se trajo inclusive dentro de la parte oriental, uno de los que más trajo esa información fue el mismo psiquiatra Carl Jung. Carl Jung trajo muchísima información a la psicología de la parte oriental. La Wicca es una religión politeísta vinculada con la magia de otras religiones antiguas. Fue desarrollada en Inglaterra durante el siglo XX y en el 54 es que apenas viene a abrirse, y es la que más habla de ángeles. Sí, entonces miren cómo ya entre el siglo XIX, XX ya es que empieza a abrirse el panorama, y está la nueva era, nueva age, que los católicos pelean mucho contra eso, pues eso simplemente es un fenómeno astrológico que promueve ocultos, corrientes. ¿Qué es lo que hizo? Fue un fenómeno astrológico que dicen por ahí, que lo que hizo fue abrir conciencia. Fue un movimiento astrológico donde la humanidad abrió su conciencia y se abrió la puerta de los cultos, corrientes filosóficas, doctrinas, ideologías, terapias. Se abre todo lo que les explicaba de la parte oriental, el hinduismo, todo entra al occidente. Se abre el esoterismo, la medicina alternativa, pero también
para la Iglesia Católica es abrir la puerta a la oscuridad. O sea, ellos consideran todavía que toda esa nueva age abrió puertas. Claro, se abren portales, no vamos a negarlo, pero ¿con qué queremos vibrar? ¿Con qué queremos estar? Entonces, yo aquí voy a cerrar de compartir y quisiera que, a ver, vamos a ver, María Sánchez. María, ¿estás aquí? Bueno, vamos a ver, pues, vamos antes con Esther ahí que no has podido hablar, Esther. Esther. Pero es que no me da audio. Esther, ¿estás allí? Allá. No me quiere dar audio, Esther. ¿Estás allí? No me da. No me da para que Esther hable. Bueno, te vamos a hablar aquí con María Sánchez. Bueno, María como que no tiene audio. Entonces vamos a hablar con Elvira. Elvira. Hola, Elvira. Hola, Elvira, ¿cómo estás? ¿Puedes hablar? No me deja abrir el micrófono. ¿Ya puedes hablar? Yo misma la que tengo que abrirte el micrófono. Pero no me da opción. No me da. Bueno, me puedes escribir entonces, porque no me da la opción para abrirlo. Bueno, entonces, Elvira, simplemente quiero preguntarte, en este momento, antes de la charla y después de la charla, o antes un conocimiento de ángeles, tú tenías más o menos claro, y ahora, ¿qué piensas de los ángeles? ¿Me escuchas? Ah, Elvira no está, se ha ido. No, yo la estoy viendo. Ah, es Victoria Hurtado. Si quieres le abro el micro, he intentado abrirle a las otras personas, tampoco le puedo abrir. No me abre. Ah, Victoria ya la abrió. Victoria Hurtado. Ahora sí, Victoria, discúlpame. Para que me pongas cara, por lo menos. Sí, Victoria, discúlpame porque estaba leyendo, así aprendiendo a manejar este lado de los micrófonos. Discúlpame. No. Bueno, Victoria, cuéntame, ¿qué piensas antes de la charla, ahora después de la charla? ¿Qué te queda de Los Ángeles? ¿Qué piensas ahora? Pues, como llevo ya bastante tiempo en este mundo, pues bueno, ¿qué me quedo? Pues me quedo con una visión diferente, sí, un poco más estudiosa que la que yo he empleado, más de indagación, de investigación, lo que es, porque yo esto lo veo desde la angiología, o sea, el estudio de, ¿vale? Y bueno, sí que te voy a hacer una pregunta, que es lo que no me ha quedado claro a mí, ¿vale? Cuando hablamos de la energía espíritu y todo eso que se puede ir desplegando, vamos a decir, de esa energía, ¿vale? Cuando tú relacionas hablas de angiología y mencionas otras entidades espirituales, es para que diferenciemos entre conceptos de entidades espirituales, para diferenciar cuando las próximas clases ya vayamos a Los Ángeles. Se te interrumpió lo que estabas diciendo, pero voy a ver si entendí bien. ¿Quieres saber si yo quiero entablar una diferenciación dentro de la angiología con esas otras ramas espirituales? Más o menos lo que te entendí. Sí. No tanto la diferenciación, porque precisamente lo que ha hecho la angiología, no sé cuál ha sido la que has estudiado. No, yo no he estudiado. Ok, ya. Bueno, entonces cuando hablamos de angiología, la angiología sí profundiza los otros conocimientos. Digámosle, lo que es teología, angiología, no en ningún momento, vamos a decir, anula los demás conocimientos. Hay que conocer, sí hay que conocer los demás. Sin embargo, lo que quiero, mi propósito, que fue lo que había como objetivo de este curso, es que ustedes puedan ampliar el conocimiento, pero
como ustedes aman el concepto de ángeles, y es lo que yo también practico, podemos entender que si nos habla una persona sobre sus tenín, nosotros no vamos a tener un choque, porque son lo mismo. ¿Ya? Es decir, que nosotros, por eso yo decía al principio, nosotros hablamos de ángeles porque nuestras creencias, es decir, tú hablas español porque es tu lengua materna, es decir, tu creencia madre. La religión católica, la mayoría de nosotros somos bautizados católicos en nuestra religión madre, es nuestra creencia madre, de allí surge todo. Vamos a decir, ángeles es nuestro concepto madre, ¿sí? Sino que estamos ampliándonos a otro conocimiento, pero que a mí me gusta mi casita. Me gusta mi palabrita ángel. ¿Sí? Entonces, la idea es para abrir un poco más, pero si nos gusta los tenín, pues hablamos con los tenín, pero no estamos traicionando a nadie porque ellos no son de esto, somos nosotros que traicionamos, pero ellos no son de ese concepto. Pero como para estar más tranquilos y como me siento como en mi casa y en mi barrio y en mi ciudad, yo hablo de ángel. No sé si te contesté, Victoria, con la... Ha estado muy interesante tu exposición, pero yo no iba por ahí. No sé que no te contesté la pregunta. Que no sé si he entendido que en esta exposición básica, teórica, para que podamos tener un concepto desde aquí, que también es necesario, que así lo he cogido yo, cuando hablamos de entidades espirituales, para saber en qué energía vamos a aprender o a estudiar el tema de espiritualidad a través de los ángeles, si nos has puesto otras energías espirituales para que diferenciemos para que tú luego cuando nos vayas a explicar de cómo ayudan o cómo funcionan, para que no confundamos lo que es un espíritu, un espectro, un elemental. ¿Me explica ahora? Vamos a ver ya en las últimas clases, ya te entendí la pregunta. Bueno, hoy simplemente era un conocimiento teórico sobre otras culturas y otras tradiciones. Esto me ha parecido interesante. Pero el tema de nosotros es ángeles. Es decir, nosotros debemos enfocarnos en los ángeles, claro. Vamos a decir, del monoteísmo, para que quede más claro. Nosotros debemos enfocarnos en ángeles del monoteísmo. O sea, judaísmo, cristianismo claro. y islamismo. Pero obviamente no vamos a tocar tanto el islamismo porque es lo mismo que el judaísmo. Si vamos a hablar sobre ángeles de la Kabbalah, vamos a hablar de los 7 arcángeles principales. No lo voy a llenar de tantos ángeles porque van a quedar así. Y van a aprender en las últimas 2 clases a aprender a intuir. Pero esta clase, la parte de intuición, es importante que tomen el curso con Victoria, que nos va a enseñar a todos a aprender a diferenciar las cosas. Pero obviamente aquí vamos a ver muchísimo cuándo ustedes van a diferenciar. Pero les voy a dar el tip para que vamos terminando ya. Un tip principal es cómo se sienten. Es decir, yo voy a llamar al ángel. Ustedes en ese momento quieren hablar con el arcángel Miguel. Yo voy a hablar con mi experiencia. Realmente yo prendo una lucecita. Yo tengo un altar con mis ángeles, yo prendo una luz y yo me siento a hablar, pero ¿cómo me estoy sintiendo? Vuelve y juega. ¿Cómo estoy en ese momento? ¿En qué vibración me encuentro? ¿Estoy enojada? ¿Tengo rabia? Quizás sí porque tuve un problema. Tuve una situación y quiero hablar con el arcángel Gabriel, pero mi intención, ¿cuál es? Quiero estar bien. Vuelve y juega. ¿Cuál es la intención? Desde mi intención es que entren en contacto. Si mi intención es hacer daño, no hay contacto. Entra en contacto una fuerza involutiva. Si estás llena de ira, quiero hacer daño, quiero hacer mal, pero llama al arcángel Miguel, no va a entrar en contacto con nosotros. Va a entrar en contacto otra fuerza involutiva que me va a hacer sentir bien. Es que aquí está la confusión. Vuelvo y repito, ¿cómo estoy vibrando y cómo me estoy sintiendo? Porque pueda que matar a mí me satisfaga. Hay personas que matar les hace feliz. ¿Sí? Y van a la iglesia y le dan en Colombia pasa mucho eso. ¿Sí? Entonces, aquí ya tengo que colgar, ya me están advirtiendo de terminar, pero no sé si logré responderte la pregunta. Ok, bueno, entonces yo les agradezco muchísimo. La idea es que vamos a fluir en esto, no vamos a enredar, la idea es compartir con los ángeles. Hoy simplemente creamos una introducción de historia y nada más. Ya vamos a continuar con nuestros ángeles monoteístas. De todo, muchísimas gracias a cada una de ustedes.
pasen una muy buena tarde, buena noche allá en Europa, y a la Escuela Aaron de Ayala muchísimas gracias también.